tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Este es un programa especial, una entrevista exclusiva con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a 2 días de haber invocado la Carta Democrática para Venezuela. Iniciamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluAlmagro, numeral ConcluAlmagro, hashtag ConcluAlmagro. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluAlmagro es la etiqueta que vamos a usar todo el programa. Hay confusión. La suave declaración que se aprobó este miércoles en la Organización de Estados Americanos, la OEA, con respecto a la crisis política y social que se vive en Venezuela, ha abierto un camino de dudas sobre qué va a pasar con la iniciativa del secretario general Luis Almagro, quien invocó el martes la Carta Democrática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Carta Democrática es un instrumento muy duro en términos diplomáticos, porque señala que existe una ruptura constitucional en el estado afectado, en este caso Venezuela. Sin embargo, en el largo debate de ayer poco se habló de esta medida. Solo se aprobó un texto de 4 puntos tan solo, que no aporta ningún elemento concreto para salir de la crisis interna venezolana, más allá de respaldar una iniciativa de diálogo entre sectores políticos. Ahora, el consenso no significa que los países miembros quedaron satisfechos, no. Argentina, aunque fue duramente criticada por mostrar una postura blanda con Venezuela, dijo que le hubiese gustado incluir texto más duro, estridente y con más compromiso. Canadá reconoció que el texto era blando, débil y que mantiene silencio sobre los principios fundamentales y básicos de la democracia. Colombia dijo que, pese a apoyarlo, el texto no contiene todos los elementos que una resolución de este tipo debe tener. Entonces, si no están contentos, ¿por qué aprobar el texto? Primero, según delegaciones consultadas por conclusiones dentro de la Organización de Estados Americanos, existe mucha presión en el organismo porque el secretario Almagro, ante el silencio de los estados, actuó por cuenta propia, invocando la Carta Democrática contra el gobierno venezolano, apoyándose, claro, en el artículo 20. Segundo, solo 4 países, incluyendo Venezuela, estuvieron de acuerdo con la iniciativa que presentó la delegación venezolana. Por ende, decidieron apoyar la iniciativa argentina-mexicana, aunque sea incompleta. La ganancia de la que hablan los estados es que por primera vez se habla abiertamente de la crisis venezolana en un foro latinoamericano. Pero ¿qué pasa entonces con la iniciativa de la Carta Democrática? Esa es otra iniciativa y sigue en pie. Se trata de procesos paralelos y uno no debería eliminar al otro. Sin embargo, nuestras fuentes advierten que existe malestar entre ciertos países que creen que Almagro está actuando por cuenta propia y por encima de ellos en el tema de Venezuela. El secretario Almagro, tratando de esclarecer dudas, tomó las redes sociales hoy y en su cuenta en Twitter escribió: saludamos a países por haber abordado por primera vez crisis Venezuela desde 2014 en consejo @OEA_oficial. Agrega: hoy más que nunca urge fecha, reunión consejo OEA oficial para abordar la Carta Democrática Venezuela. Democracia en Venezuela ya. Y concluye con: por si hay dudas, mi pedido de sesión urgente sobre Venezuela fue recibido por consejo OEA oficial. Democracia en Venezuela ya. Es el hashtag que utiliza el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ahora, esto es lo que está pasando en la OEA. En Venezuela, el oficialismo y la oposición están cantando victoria, cada uno por su lado, después de la reunión de embajadores. Por ejemplo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo, abro comillas: Venezuela logró victoria en la OEA al convocar Consejo Permanente para declaración en apoyo al diálogo, la Constitución y la paz. En un tuit, cierro comillas de ese tuit, agrega, abro comillas: agradecemos a los países de la región que respaldan el Estado de Derecho en Venezuela, su plena soberanía y la democracia constitucional. Continúa: esta victoria es un reconocimiento al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y al sistema democrático de promoción de derechos humanos. Cierro comillas. Son los tuits de Delcy Rodríguez. Del otro lado de la bancada, la Alianza Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado diciendo, abro comillas: hoy los venezolanos demostramos en la OEA que la comunidad internacional reconoce la gravedad, profundidad y urgencia de la crisis humanitaria y la crisis política que atraviesa Venezuela. Añaden, en esta reunión el régimen que preside Maduro presentó un proyecto de resolución que fue desechada por la mayoría de los países
y terminan recordando que es igualmente importante precisar que la posibilidad de activar y aplicar la Carta Democrática sigue en pie. Todavía es muy pronto para decir quién ganó y quién perdió, aunque algunos se atreven a decir que esta presión internacional está cambiando las cosas. Escuchen. Plena confianza en la verdad de lo que en el juicio se acreditó y plena confianza que el Estado de Derecho tiene que resurgir a través de sentencias que ordenen la liberación de Leopoldo López, de los presos políticos, de los estudiantes que están ahí ilegalmente enjuiciados por él, y que esto permita el desarrollo de una nueva Venezuela en donde sea la ley la que se imponga frente a cualquier acto. El abogado Juan Carlos Gutiérrez confirmó este miércoles que la Corte de Apelaciones de Caracas admitió un recurso impuesto por la defensa para apelar la sentencia de casi 14 años contra el líder opositor Leopoldo López. Gutiérrez indicó que fue convocada una audiencia oral para el 20 de junio, en la que la defensa, la Procuraduría, la Fiscalía y demás abogados discutirán aspectos jurídicos y probatorios. Para la defensa de López es de gran interés que la audiencia se lleve a cabo la misma semana que se debate la aplicación de la Carta Democrática en la OEA. Y en ese contexto se adelantaron a decir que es una incidencia de las discusiones que se llevan a cabo en la OEA. Muchas cosas que conversar, así que volvemos con el análisis, con el protagonista en esta entrevista exclusiva después de la pausa. Dejo a sus órdenes, claro, nuestras plataformas sociales. En Facebook es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. En Twitter, tiempo real, los estoy leyendo, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Es la cuenta en Twitter, la única que tengo. La etiqueta es ConcluAlmagro, #ConcluAlmagro. Se pasó a una declaración bastante más inclusiva de temas y deja abierta definitivamente la aplicación de la Carta Democrática, pide respeto a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela y el apoyo a los procedimientos constitucionales, que es una manera implícita de decir el referéndum revocatorio. Ya regresamos con Venezuela. ¿Se acabó la discusión? Dudas sobre posible aplicación de Carta Democrática. Responde en conclusiones en exclusiva el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le doy la bienvenida al secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro me acompaña en esta entrevista exclusiva precisamente desde la Organización de Estados Americanos. Señor secretario, gracias por esta entrevista exclusiva y gracias por la confianza y acompañarnos aquí en Conclusiones. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Iniciamos en un momento de mucha tensión, de mucho revuelo por decisiones tomadas, por reuniones realizadas. Preguntarle, invocó usted la Carta Democrática a cuenta propia. ¿Por qué? ¿Falta de apoyo? ¿Por qué lo hizo usted a cuenta propia? No es a cuenta propia, es la utilización de un mecanismo que habilita al secretario general a accionar y activar la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 20 cuando constate la alteración del orden constitucional que afecte el sistema democrático de un país. Recibidos los planteos, porque eso también es el elemento disparador de la Asamblea Nacional Venezolana, hicimos nuestras consideraciones, los estudios correspondientes que usted ha visto que son muy profundos y detallados, y activamos el mecanismo sobre esa base. Entonces, el trabajo que se hizo definitivamente está apoyado en la sustancia de los mecanismos que tiene la Organización de Estados Americanos en función de sus instrumentos jurídicos. Efectivamente, es el artículo 20, ya lo había yo mencionado en varias ocasiones antes de que se tomara esta decisión. Sin embargo, pareciera que hay malestar por parte de algunos estados, no puedo especificarle cuáles, porque sienten que actuó precisamente a pesar de que es un procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 20. Hay quienes sienten, estados que sienten que actuó usted precisamente así, de cuenta propia. ¿Qué les diría? ¿Esto fue necesario por algún motivo?
No, y además los estados saben que eso no fue así. Hicimos el esfuerzo de reunirnos con la gran mayoría de los estados, con prácticamente todos. Fueron informados de cada uno de los pasos que habíamos dado y los que estábamos por dar. Les dimos los tiempos, dimos un detalle de los capítulos que iba a tener nuestro informe. Hemos puesto a consideración de los países permanentemente cuáles eran nuestras ideas al respecto y por lo tanto fuimos socializando la información durante el tiempo de las últimas 2 semanas que tuvo este proceso. O sea que no es una definición acertada decir eso. Exactamente al contrario, demostramos especial apertura, a pesar de que ello podía definitivamente afectar la dimensión de nuestro trabajo, dado que gran parte de la información que íbamos a poner a disposición hasta determinados momentos podía ser confidencial o necesario mantener su confidencialidad. Secretario Almagro, esto que menciona es muy importante porque hay ciertas dudas o, vamos a decirlo así, rumores que yo quisiera que usted me aclarara. Se pensaba que esta invocación de la Carta Democrática podría haber sido hecha más adelante, es decir, no en el momento en el que lo hizo. Sin embargo, hay quienes señalan que hubo un intento de bloqueo precisamente a la intención de usted pues, utilizar el artículo 20 para poder invocar la Carta Democrática. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Usted se adelantó en los tiempos? ¿Había algún tipo de movimiento que pudiera bloquearlo? No, si usted ve y chequea la información disponible y abierta que está en muchos sitios, ve que esta iniciativa, esta dinámica tiene por lo menos 2 meses y medio. Desde que se planteó por primera vez por parte de la Asamblea Nacional la posibilidad de venir a hacer esta solicitud a la Secretaría General. Y desde ese momento lo hemos manejado con ponderación, equilibrio, hemos ido paso a paso, nos hemos ido documentando y hemos ido avanzando paulatinamente con pasos firmes y seguros respecto a esta iniciativa. Definitivamente entonces no hubo ningún apresuramiento porque 2 meses y medio para consolidar el trabajo es un buen término como para que los países tengan con claridad el conocimiento de cuál era el camino a recorrer y cuáles eran los planteos que íbamos a formular. Sí, nosotros recibimos recibimos 2 o 3 solicitudes de que esto demorara un poco más y que el documento no se presentara y que se diera que dilatáramos mucho más la presentación del informe. Incluso recibimos una solicitud la semana anterior de dilatar prácticamente una semana más la presentación de este informe. A lo cual nosotros siempre hemos respondido de la misma forma, o sea, tenemos una solicitud que nos pide actuar con urgencia y transmitimos que si había un planteo formal por parte de los países, obviamente que podíamos hacer la consideración. Pero ese planteo formal nunca se realizó, nunca llegó. De todas maneras hay obstáculos que se siguen dando al presente, ¿no? O sea, este documento fue presentado a primera hora del día martes y hasta hoy jueves en la tarde no se había distribuido a los países por parte del presidente del Consejo Permanente. Y esa dilación, esa falta de eficiencia definitivamente afecta los tiempos que manejamos. Pero de nuestra parte siempre estuvo, primero, un espíritu de cooperación, de coordinación y además no fue algo que actuábamos con precipitación ni con apuro, sino que fuimos dando los pasos necesarios y 2 meses y medio definitivamente así lo atestiguan.
Y recuerdo que aquí hablábamos en el programa aproximadamente hace 2 meses, 1 mes y medio acerca de esto, precisamente, ya lo hablábamos usted y yo, lo recuerdo muy bien. Ahora, exactamente. Secretario, dígame usted, ¿quién es o quién le pidió dilatar el informe? ¿Quiénes fueron los que le pedían que tardara un poco más de tiempo, esperara una semana más? ¿Quiénes le piden eso? No, pero la espera de una semana más fue un planteo de la presidencia del Consejo Permanente el día viernes, poco antes, alrededor de las 7, y nosotros a las 7:30 ya habíamos contestado por escrito diciendo que, bueno, si había un planteo formal de los países, estábamos dispuestos a atenderlo, y también teniendo en cuenta la simultaneidad con la declaración que eventualmente fuera a sacar el Consejo Permanente. Y eso fue muy claramente expresado y por escrito. Lamentablemente, cuando se hizo una comunicación a los países al respecto, no se informó de esta propuesta y se dijo que nosotros no habíamos aceptado posponer la fecha, lo cual era definitivamente estaba faltando a la verdad esa afirmación. Estamos hablando concretamente, para que se ubique nuestra audiencia, del embajador Juan José Arcuri, presidente del Consejo Permanente, que es el representante permanente de Argentina, y aquí quiero entrar en este punto. Yo veo que ha dado a conocer el día de hoy precisamente el documento en donde tiene el agrado de erigirse, pues para los efectos, en cuanto a la convocatoria urgente del Consejo Permanente. Aquí tengo el documento que le hace llegar precisamente al presidente del Consejo Permanente. Ahora le quiero preguntar, ¿viene esta solicitud por parte precisamente del presidente del Consejo Permanente, a nombre tal vez de otros estados también, pero también se suman a eso declaraciones realizadas precisamente por la canciller de Argentina, Susana Malcorra, donde dice que no hay forma de resolver el problema del país importando la solución desde afuera, y que está convencida de que aún tienen posibilidades de encontrarlo, refiriéndose prácticamente a que la Carta Democrática pues no tendría ninguna solución a la conflictiva venezolana. ¿Qué opina acerca de esta postura y de cómo se ha venido planteando por parte de la canciller Susana Malcorra? Y bueno, me dice usted que hay dilación tal vez un poco en el trabajo de distribución del presidente del Consejo Permanente. ¿Qué opina acerca de esto en el tema Argentina y estos dos personajes del mismo? Los puntos concretos los puntos concretos ya hicimos referencias de dónde estuvieron las dilaciones. Se nos pidió posponer una semana más la presentación del informe. No se había distribuido todavía 48 horas después, más de 48 horas después. Y por otra parte, tampoco se le dio uso de la palabra al jefe de gabinete ayer durante la reunión del Consejo. O sea que definitivamente han sido por lo menos 3 hechos concretos que podemos señalar hoy. Respecto a lo demás, nosotros también hicimos referencia muy directa a la importancia que tiene, y para nuestros países del sur, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, saben lo que es la defensa internacional de la democracia y cómo incide cuando la democracia es defendida desde afuera, desde el exterior, cómo se generan nuevos espacios, nuevas oportunidades para retomar el mejor funcionamiento de la misma. Esa presión internacional, esa dimensión de trabajo internacional en otros casos, los mecanismos que tenemos hoy mucho más institucionalizados y mucho más sistémicos, dan posibilidad y capacidad de respuesta para los problemas concretos que puede tener la democracia en cualquiera de los países. Entonces, sin conocer exactamente las afirmaciones, pero sí conocemos el compromiso que ha tenido el presidente Macri con esta postura respecto a Venezuela, y definitivamente hemos adherido a cada uno de los lineamientos que el señor presidente de la República Argentina ha hecho respecto a la necesidad de una mejora sistémica en la democracia venezolana, la liberación de los presos políticos, el equilibrio de poderes, un funcionamiento del Estado más real, acorde con la democracia. Ayer se da un texto, después de un debate larguísimo de más de 10 horas,
es presentado por México, copatrocinado por Argentina precisamente, Estados Unidos, Barbados, Perú. Hubo rechazo inicialmente por Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Usted sabe el resultado del mismo. Se habla, pues, básicamente de nueva cuenta del mecanismo del diálogo, incluso apoyándose en lo que ya habían planteado el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Zapatero, el expresidente Torrijos. Pero muchos califican esto que se da a conocer ayer, este texto que se adopta ayer, como muy débil. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? La respuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando regresemos de la pausa comercial en este programa especial. Se habla, pues, básicamente de nueva cuenta del mecanismo del diálogo, incluso apoyándose en lo que ya habían planteado el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Zapatero, el expresidente Torrijos. Pero muchos califican esto que se da a conocer ayer, este texto que se adopta ayer, como muy débil. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? Primero vamos a ver lo positivo. Es la primera vez que el Consejo Permanente de la OEA analiza la situación de crisis en Venezuela desde que comenzaron los problemas en el 2014. Entonces es un primer paso muy importante porque se rompe un estigma, un paradigma sobre el cual había funcionado la organización, que el tema Venezuela no se trataba. Después hay una evolución favorable en el tratamiento de este tema, desde la propuesta originaria que me había hecho llegar el presidente del Consejo Permanente, que era un párrafo muy abstracto que verdaderamente no tenía aportes sustantivos al tema venezolano. Se pasó a una declaración bastante más inclusiva de temas y deja abierta definitivamente la aplicación de la Carta Democrática, pide respeto a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela y el apoyo a los procedimientos constitucionales, que es una manera implícita de decir el referéndum revocatorio. Entonces, estos aspectos son muy positivos respecto a la declaración de ayer. Lo otro es, faltó entrar en los temas de sustancia que hacen a la situación problemática que vive Venezuela hoy. O sea, no se habló del tema del equilibrio de poderes entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, no se habló respecto a un Poder Judicial más independiente, no se hizo el planteo de la liberación de los presos políticos, no se hizo un planteo respecto a canales internacionales para la ayuda y la asistencia humanitaria para atender la situación de crisis que tiene el país. No se habló de la fecha del referéndum revocatorio, ni se le puso nombre y apellido. No se habló de cómo atacar los temas de corrupción que hacen a Venezuela hoy el país más corrupto del continente, de una integración más real de la Comisión para la Verdad, aceptando el ofrecimiento específico realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. O sea, prácticamente nos queda todo ese trabajo para hacer una vez activado la reunión del Consejo Permanente que va a atender el planteo formulado por nuestra parte, activando el procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Señor Almagro, cuando me dice usted que no se incluyó tantas cosas, no se incluyeron tantas cosas, el tema del referendo revocatorio, presos políticos como lo tiene planteado, la liberación de los mismos, independencia de poderes, en fin, todo lo que me ha mencionado, que es en mayor parte el sustento de este análisis, de estas 132 páginas que usted ha presentado, quiero preguntarle por qué cree que se da esto, por qué no se menciona ninguno de estos temas, por falta de conocimiento de los estados, por temor a confrontación. ¿A qué le atribuye usted que estos, que son los puntos medulares del planteamiento de un análisis de 132 páginas, no se han tocado y no se han tomado en cuenta el día de ayer?
Yo creo que porque se arrancó con la marca muy baja, como dije, con un proyecto de declaración de un párrafo solo, con prácticamente contenido nulo. Entonces, a partir de ahí se fue elaborando, pero no dio para que la elaboración fuera mucho más profunda y conceptual. Segundo, que los países van a necesitar más tiempo para hacer el análisis del documento que presentamos y obviamente lo que pueda decir el gobierno del Poder Ejecutivo de Venezuela al respecto. Eso son temas importantes a señalar porque nosotros mismos, en función de esa necesidad de repasar un documento tan extenso y tan intenso, se tiene que tener especialmente en cuenta que pedimos que la sesión del Consejo Permanente para abordarlo fuera entre el 10 y el 20 de junio. Pero los países definitivamente van a tener que tomar posición al respecto, o sea, van a tener que decir si les parece que tiene que haber un referéndum revocatorio este año en consonancia con lo que establece la Constitución venezolana o no, si están de acuerdo que haya presos políticos en Venezuela o no, si están de acuerdo con la situación actual entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo o no, si están de acuerdo que el Poder Judicial funcione de esa forma, prácticamente en un esquema paradigmático por el cual está cooptado por el Poder Ejecutivo. Si están de acuerdo los países es que estos niveles de corrupción que ha alcanzado Venezuela son lógicos o no. Entonces, en cada uno de estos temas, los países van a tener que tomar una definición ética, y creo que amerita que para fundamentar esa consideración ética se tomen un tiempo para analizar el documento. Señor secretario, ha habido muchas reacciones, no quiero entrar en detalle porque pues algunas me parece que son innecesarias, usted las conoce perfectamente bien y no creo que haga falta aclarar, ¿no?, lo que se ha dicho, pero sí me llamó mucho la atención que tanto oposición, por un lado prácticamente el presidente de la Asamblea Venezolana, Henry Ramos Alup, por otro lado la canciller Delcy Rodríguez, ambos como que se atribuyen una especie de triunfo o de victoria con el documento dado a conocer ayer, precisamente después. ¿Usted cree que alguien ganó de estos dos, que cada uno se atribuye precisamente alguna especie de logro con el resultado de lo que ocurrió el día de ayer en la OEA en esta declaración? Sí, no creo que tengamos que verlo en esos términos, sino en que esto significa un aporte para resolver la situación de crisis en Venezuela. Y creo que en ese sentido todos ganaron porque se aceptó que hay una situación de crisis que amerita ser considerada por el Consejo Permanente. Amerita la recomendación de que los derechos humanos sean respetados en Venezuela. Amerita la consideración de que los procedimientos constitucionales como el referéndum revocatorio sean parte de esa declaración. Amerita la consideración de que se ponga sobre la mesa otras alternativas de trabajo, como es específicamente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, creo que todos los venezolanos ganan con eso, y eso es la parte más importante de todo esto. Arranca un camino para resolver los temas de los venezolanos. Y a mí verdaderamente la evolución que ha tenido la situación de alguna manera nos va complaciendo porque nos vamos acercando a los objetivos. O sea, para tomar un ejemplo muy simple, o sea, hace una semana, 10 días, 3 países sacaron una declaración en la cual hacían las referencias abstractas al diálogo y poco más. Esos mismos países más otro más sacan otra declaración una semana después diciendo que es muy importante la realización del referéndum revocatorio. Es una evolución de los casos y creo que esa es la contribución que está haciendo la Organización de Estados Americanos en este momento. Una sacudida hacia el interior de la política venezolana, pues al momento de invocar la Carta Democrática, y ahora lo estamos viendo ya a nivel regional. La pregunta
concreta en torno a esto es saber su lectura a ciertas reacciones que ha habido entre ayer y hoy. Por ejemplo, una convocatoria del presidente Nicolás Maduro para una conferencia de prensa a medios internacionales, algo no usual, está pautada para mañana, no sabemos si va a ocurrir. Por el otro lado, la aceptación por parte de las autoridades de la apelación por parte de la defensa de Leopoldo López. Pero por el otro lado también entonces la quinta cancelación de la reunión del Consejo Nacional Electoral a la oposición para el tema de las firmas con el referendo revocatorio. ¿Cuál es su lectura a todas estas situaciones no acostumbradas, no quiero decir irregulares, pero sorprendentes, porque pasan a raíz precisamente de esta reunión del Consejo Permanente y a raíz también de la invocación de la Carta Democrática de parte suya? ¿Cuál es la lectura de usted a estas reacciones al interior de Venezuela? La importancia que tiene la cooperación internacional en la defensa de la democracia. Todo esto se ha movido a partir de las iniciativas que hemos recibido de la Asamblea Nacional de hacer un planteo a la Secretaría General de invocar la Carta. Y las iniciativas que hemos tenido desde ese momento han llevado a una serie de reacciones en cadena que van todas acercándonos al objetivo de alcanzar un mejor funcionamiento de la democracia en Venezuela. Entonces, creo que es importante seguir haciendo aportes en esa dirección, de seguir arrimando para que podamos en algún momento tener mejores resultados todavía. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay hechos que deben ser especialmente considerados. Una amenaza de un juicio por traición al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y eso es un punto importante, porque si verdaderamente se va por ese camino de enjuiciar al presidente de la Asamblea Nacional, estaríamos ya en un punto definitivo de ruptura institucional. Entonces tenemos que seguir estos casos muy de cerca y no permitir que pasen y que malas prácticas como esta se lleven a cabo en ningún país, en este caso puntual Venezuela, al respecto. Importante este punto de Henry Ramos Alup, porque hay la intención o la petición, si no estoy equivocado, para poder comparecer, por decirlo de alguna forma, ante el Consejo Permanente con el tema Venezuela. Sí. Esto ya se lo ha comunicado, va a ocurrir, ya es un hecho que comparecerá el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, cuando se tenga fecha para hablar acerca de la invocación de la Carta. Sí, mira, o sea, durante la presentación que haremos en esa oportunidad vamos a utilizar testimonios en video y un testimonio en directo. O sea, sería absolutamente improcedente por parte del Consejo Permanente rechazar material probatorio en ese caso de aplicación de la Carta Democrática. Así que no sería admisible y sería un obstáculo que se daría de cabeza contra lo que debe ser la realidad jurídica que debemos aplicar. Ahora, dígame usted, porque y esto lo explicaba a la audiencia, son dos casos, o no dos casos, son dos momentos paralelos. Lo que estaba ocurriendo ayer en el Consejo Permanente, esta declaración o esta declaratoria que se presenta, y la otra es el tema de la Carta Democrática. Explíquenos cómo es que se dan estos dos y de qué forma funcionan independientemente. Pero si usted lo ve, son esencialmente complementarios y además también la declaración de ayer deja abierta con claridad esta perspectiva de aplicar la Carta Democrática. Y como hemos señalado antes, los temas que hacen a la sustancia del asunto de crisis venezolana que abordamos en nuestro informe y que vamos a abordar en el caso de cuando se dispare el procedimiento del artículo 20, en definitiva son muy diferentes los contenidos, o sea que estamos yendo en la dirección correcta y estamos definitivamente logrando mecanismos que nos van acercando al resultado, a los objetivos, como señaláramos antes. Claro, y dejarlo claro que entonces son paralelos. Ahora, ¿ve el resultado usted de la declaración ayer de los países, obviamente, que se van hacia el punto del diálogo,
en esta propuesta que ya le habían hecho también 3 expresidentes en República Dominicana, en fin. ¿Usted cree que el resultado vaya a ser diferente después de presentar pues evidencias, por decirlo de alguna forma, o testimonios de alguna forma? ¿No cree que el resultado vaya a ser el mismo? Que este es un antecedente de fijar postura ya por parte de los estados miembros en torno a cómo manejar este tema de Venezuela. ¿Por qué cree que el resultado pueda ser diferente en el tema de la Carta Democrática? Primero porque es otra la fundamentación, es otra la contundencia del reporte que hicimos. Contiene elementos muy diferentes y la imperatividad de que los países se pronuncien y analicen los mismos a la hora de evaluar la situación institucional en Venezuela. Y después las gestiones al diálogo tienen que ser con contenido. El diálogo no es un concepto abstracto, no es sentarse a hablar. Dialogar es un compromiso con los resultados que se quieren obtener. Y eso es algo muy diferente, que los países van a tener que moverse en esa dirección a la hora de promover nuevas soluciones. El diálogo como concepto abstracto no funciona ni siquiera ahora. Usted ve que en la reunión de Santo Domingo hubo planteos por parte del gobierno y hubo otros planteos por parte de la oposición. Entonces, en su momento se tendrán que evaluar si la base del diálogo que propone la oposición es la que está bien, o se toman elementos de los dos, o se valora lo del gobierno. Pero creo que un diálogo definitivamente tiene que abordar estos temas a los que hemos hecho referencia para ser solucionados. Pero se tiene que generar la confianza previa. Se tiene que lograr elementos que permitan que las partes que se sienten ahí van a estar seguras que esos compromisos van a ser respetados. En este momento tenemos una de las partes en la que hemos hecho constar violaciones reiteradas de la Constitución. Imagínense que si hay una de las partes que viola, concretamente el Poder Ejecutivo, viola sistemáticamente la Constitución de su país, que fue una Constitución que prácticamente se escribió a la medida de esa fuerza política. ¿Qué confianza le puedes dar a la otra parte de que se van a cumplir los compromisos que puedan resurgir del diálogo? Entonces, si usted analiza la situación hoy y analiza los planteos que formulamos, no es necesario ni siquiera ningún diálogo. Es necesario que una de las partes empiece a cumplir la Constitución, y de empezar a cumplir la Constitución en cada uno de sus términos, prácticamente la totalidad de los problemas se resuelven. Entonces, no hay que sentarse, no es tanto sentarse a hablar en términos de conversar los temas, es que existan los compromisos de cumplir con los términos constitucionales y las obligaciones que surgen de allí. Y ese es el punto. O sea, si el gobierno quisiera, mañana podría resolver todos los puntos que planteamos en nuestro informe. Todos ellos obedecen simplemente a violaciones sistemáticas de la Constitución. El cumplimiento de la misma llevaría a una inmediata resolución de todos los casos. Pero el diálogo por sí mismo, como entidad abstracta, no resuelve las cosas si no tiene esos compromisos y esa base de sustancia de lo que se debe resolver. O sea, diálogo también hubo para el Pacto de Múnich, y fíjese el desastre que fue eso después. O sea, hay una frase de Churchill al respecto que dice: se eligió entre el deshonor y la guerra, se eligió el deshonor, pero vamos a tener la guerra de cualquier manera. Y acá es muy fácil el camino que hay que andar. Es el respeto a la Constitución y a las normas, sentar las bases de que los compromisos van a ser respetados y generar la confianza para que ello así sea. Sí, le soy sincero, suena fácil, pero ya cuando uno ve el entorno es de lo más complicado, ¿no? La misma oposición ha dicho que si no se cumplen ciertas condiciones para hablar, pues que entonces no van a hablar. Incluso ayer estaba aquí Carlos Vecchio, que estuvo con usted. Claro que no se puede perder el tiempo, pero no podés decir, mira, tu arco va a medir, la cancha en la que vamos a jugar es esta, los árbitros los elijo yo, tu arco va a
medir 8 metros y el mío va a medir 1 metro. Y de los jugadores de tu equipo, estos no juegan. O sea, eso no es una base muy real, ¿no? No, completamente irreal. Secretario Almagro, antes de despedirme, ¿han calificado su invocación a la Carta Democrática desde el gobierno venezolano como una injerencia, como si usted actuara como un ente o como una persona supranacional en cuanto a la invocación de la Carta Democrática? Le han calificado de ser, bueno, no lo voy a decir así, pero de estar trabajando en conjunto con el gobierno estadounidense para una eventual invasión. ¿Qué responde a todas estas acusaciones que ya se han vuelto, se lo digo, costumbre, ¿no? Sí, pero son falsas. Si esos son los argumentos es porque verdaderamente la pobreza de argumentos es total. O sea, todo ese mundo ficticio de descalificaciones que se arma es cuando alguien no tiene la sustancia como para contestar cada uno de los puntos. Y eso es lo que en definitiva se trata la discusión política y la elaboración política, de ir elaborando sobre bases reales de sustancia en las cuales vamos obteniendo resultados concretos. Cuando se largan estas acusaciones vacías, no significan ningún aporte, no tienen ningún sustento, no tienen ninguna base. Ya hemos contestado a eso en la misiva que le dirigimos al presidente Maduro también, ¿no? Sí, creo que contestó contundentemente. ¿Fecha para cuándo cree que se la dé el presidente del Consejo? La fecha que se debe fijar tiene un plazo máximo del 20 de junio. Obviamente que sería mejor empezar lo más pronto posible porque nos da posibilidades para más y mejores acciones. Definitivamente, pero hemos puesto el 20 de junio como plazo máximo y ergo nos manejamos dentro de ese marco de tiempo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de que se publique, seguramente nos lo harán saber a todos los medios en el momento a través del portal y de las cuentas de Twitter. Secretario Almagro, como siempre le digo, ha sido un placer y le agradezco mucho la confianza de estar aquí, hablar con nosotros después de haber invocado la Carta Democrática. En conclusiones, le agradezco mucho su tiempo. Encantado de estar con ustedes, un gran placer y espero que retomemos pronto. Claro que sí, así será si usted me lo permite, con muchísimo gusto. Soy Fernando del Rincón, solo para decirle buenas noches y recordarle que si no lo vio en conclusiones, de plano no lo vio. Gracias, que pase buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Este es un programa especial, una entrevista exclusiva con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a 2 días de haber invocado la Carta Democrática para Venezuela. Iniciamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluAlmagro, numeral ConcluAlmagro, hashtag ConcluAlmagro. Sus comentarios con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluAlmagro es la etiqueta que vamos a usar todo el programa. Hay confusión. La suave declaración que se aprobó este miércoles en la Organización de Estados Americanos, la OEA, con respecto a la crisis política y social que se vive en Venezuela, ha abierto un camino de dudas sobre qué va a pasar con la iniciativa del secretario general Luis Almagro, quien invocó el martes la Carta Democrática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Carta Democrática es un instrumento muy duro en términos diplomáticos, porque señala que existe una ruptura constitucional en el estado afectado, en este caso Venezuela. Sin embargo, en el largo debate de ayer poco se habló de esta medida. Solo se aprobó un texto de 4 puntos tan solo, que no aporta ningún elemento concreto para salir de la crisis interna venezolana, más allá de respaldar una iniciativa de diálogo entre sectores políticos. Ahora, el consenso no significa que los países miembros quedaron satisfechos, no.
Argentina, aunque fue duramente criticada por mostrar una postura blanda con Venezuela, dijo que le hubiese gustado incluir texto más duro, estridente y con más compromiso. Canadá reconoció que el texto era blando, débil y que mantiene silencio sobre los principios fundamentales y básicos de la democracia. Colombia dijo que, pese a apoyarlo, el texto no contiene todos los elementos que una resolución de este tipo debe tener. Entonces, si no están contentos, ¿por qué aprobar el texto? Primero, según delegaciones consultadas por conclusiones dentro de la Organización de Estados Americanos, existe mucha presión en el organismo porque el secretario Almagro, ante el silencio de los estados, actuó por cuenta propia, invocando la Carta Democrática contra el gobierno venezolano, apoyándose, claro, en el artículo 20. Segundo, solo 4 países, incluyendo Venezuela, estuvieron de acuerdo con la iniciativa que presentó la delegación venezolana. Por ende, decidieron apoyar la iniciativa argentina-mexicana, aunque sea incompleta. La ganancia de la que hablan los estados es que por primera vez se habla abiertamente de la crisis venezolana en un foro latinoamericano. Pero ¿qué pasa entonces con la iniciativa de la Carta Democrática? Esa es otra iniciativa y sigue en pie. Se trata de procesos paralelos y uno no debería eliminar al otro. Sin embargo, nuestras fuentes advierten que existe malestar entre ciertos países que creen que Almagro está actuando por cuenta propia y por encima de ellos en el tema de Venezuela. El secretario Almagro, tratando de esclarecer dudas, tomó las redes sociales hoy y en su cuenta en Twitter escribió: saludamos a países por haber abordado por primera vez crisis Venezuela desde 2014 en consejo @OEA_oficial. Agrega: hoy más que nunca urge fecha, reunión consejo OEA oficial para abordar la Carta Democrática Venezuela. Democracia en Venezuela ya. Y concluye con: por si hay dudas, mi pedido de sesión urgente sobre Venezuela fue recibido por Consejo OEA Oficial. Democracia en Venezuela ya. Es el hashtag que utiliza el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ahora, esto es lo que está pasando en la OEA. En Venezuela, el oficialismo y la oposición están cantando victoria, cada uno por su lado, después de la reunión de embajadores. Por ejemplo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo, abro comillas: Venezuela logró victoria en la OEA al convocar Consejo Permanente para declaración en apoyo al diálogo, la Constitución y la paz. En un tuit, cierro comillas de ese tuit, agrega, abro comillas: agradecemos a los países de la región que respaldan el Estado de Derecho en Venezuela, su plena soberanía y la democracia constitucional. Continúa: esta victoria es un reconocimiento al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y al sistema democrático de promoción de derechos humanos. Cierro comillas. Son los tuits de Delcy Rodríguez. Del otro lado de la bancada, la Alianza Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado diciendo, abro comillas: hoy los venezolanos demostramos en la OEA que la comunidad internacional reconoce la gravedad, profundidad y urgencia de la crisis humanitaria y la crisis política que atraviesa Venezuela. Añaden, en esta reunión el régimen que preside Maduro presentó un proyecto de resolución que fue desechada por la mayoría de los países. Y terminan recordando que es igualmente importante precisar que la posibilidad de activar y aplicar la Carta Democrática sigue en pie. Todavía es muy pronto para decir quién ganó y quién perdió, aunque algunos se atreven a decir que esta presión internacional está cambiando las cosas. Escuche. Plena confianza en la verdad de lo que en el juicio se acreditó y plena confianza que el Estado de Derecho tiene que resurgir a través de sentencias que ordenen la liberación de Leopoldo López, de los presos políticos, de los estudiantes que están ahí ilegalmente enjuiciados por él, y que esto permita el desarrollo de una nueva Venezuela en donde sea la ley la que se imponga frente a cualquier acto. El abogado Juan Carlos Gutiérrez confirmó este miércoles que la Corte de Apelaciones de Caracas admitió un recurso impuesto por la defensa para apelar la sentencia de casi 14 años contra el líder opositor Leopoldo López. Gutiérrez indicó que fue convocada una audiencia oral para el 20 de junio, en la que la defensa, la Procuraduría, la Fiscalía y demás abogados discutirán aspectos jurídicos y probatorios. Para la defensa de López es de gran interés que la audiencia se lleve a cabo la misma semana que se debate la aplicación de la Carta Democrática en la OEA. Y en ese contexto se adelantaron a decir que es una incidencia de las discusiones que se llevan a cabo en la OEA. Muchas cosas que conversar, así que volvemos con el análisis
con el protagonista en esta entrevista exclusiva después de la pausa. Dejo a sus órdenes, claro, nuestras plataformas sociales. En Facebook es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. En Twitter, tiempo real, los estoy leyendo, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Es la cuenta en Twitter, la única que tengo. La etiqueta es #ConcluAlmagro, #ConcluAlmagro. Se pasó a una que me había hecho llegar el presidente del Consejo Permanente, que era un párrafo muy abstracto, que verdaderamente no tenía aportes sustantivos al tema venezolano. Se pasó a una declaración bastante más inclusiva de temas, y deja abierta definitivamente la aplicación de la Carta Democrática, pide respeto a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela, y el apoyo a los procedimientos constitucionales, que es una manera implícita de decir el referéndum revocatorio. Entonces, estos aspectos son muy positivos respecto a la declaración de ayer. Lo otro es, faltó entrar en los temas de sustancia que hacen a la situación problemática que vive Venezuela hoy. O sea, no se habló del tema del equilibrio de poderes entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, no se habló respecto a un Poder Judicial más independiente, no se hizo el planteo de la liberación de los presos políticos, no se hizo un planteo respecto a canales internacionales para la ayuda y la asistencia humanitaria para atender la situación de crisis que tiene el país. No se habló de la fecha del referéndum revocatorio, ni se le puso nombre y apellido. No se habló de cómo atacar los temas de corrupción que hacen a Venezuela hoy el país más corrupto del continente, de una integración más real de la Comisión para la Verdad, aceptando el ofrecimiento específico realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. O sea, prácticamente nos queda todo ese trabajo para hacer una vez activado la reunión del Consejo Permanente, que va a atender el planteo formulado por nuestra parte, activando el procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Señor Almagro, cuando me dice usted que no se incluyeron tantas cosas, el tema del referendo revocatorio, presos políticos, como lo tiene planteado, la liberación de los mismos, independencia de poderes, en fin, todo lo que me ha mencionado, que es en mayor parte el sustento de este análisis, de estas 132 páginas que usted ha presentado, quiero preguntarle por qué cree que se da esto, por qué no se menciona ninguno de estos temas, por falta de conocimiento de los estados, por temor a confrontación. ¿A qué le atribuye usted que estos, que son los puntos medulares del planteamiento de un análisis de 132 páginas, no se han tocado y no se han tomado en cuenta el día de ayer? Yo creo que porque se arrancó con la marca muy baja, como dije, con un proyecto de declaración de un párrafo solo, con prácticamente contenido nulo. Entonces, a partir de ahí se fue elaborando, pero no dio para que la elaboración fuera mucho más profunda y conceptual. Segundo, que los países van a necesitar más tiempo para hacer el análisis del documento que presentamos, y obviamente lo que pueda decir el gobierno del Poder Ejecutivo de Venezuela al respecto. Eso son temas importantes a señalar, porque nosotros mismos, en función de esa necesidad de repasar un documento tan extenso y tan intenso, se tiene que tener especialmente en cuenta que pedimos que la sesión del Consejo Permanente para abordarlo fuera entre el 10 y el 20 de junio. Pero los países definitivamente van a tener que
que tomar posición al respecto. O sea, van a tener que decir si les parece que tiene que haber un referéndum revocatorio este año en consonancia con lo que establece la Constitución venezolana o no, si están de acuerdo que haya presos políticos en Venezuela o no, si están de acuerdo con la situación actual entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo o no, si están de acuerdo que el Poder Judicial funcione de esa forma, prácticamente en un esquema paradigmático por el cual está cooptado por el Poder Ejecutivo. Si están de acuerdo los países es que estos niveles de corrupción que ha alcanzado Venezuela son lógicos o no. Entonces, en cada uno de estos temas, los países van a tener que tomar una definición ética, y creo que amerita que para fundamentar esa consideración ética se tomen un tiempo para analizar el documento. Señor secretario, ha habido muchas reacciones, no quiero entrar en detalle porque pues algunas me parece que son innecesarias, usted las conoce perfectamente bien y no creo que haga falta aclarar, ¿no?, lo que se ha dicho, pero sí me llamó mucho la atención que tanto oposición, por un lado prácticamente el presidente de la Asamblea Venezolana, Henry Ramos Alup, por otro lado la canciller Delcy Rodríguez, ambos como que se atribuyen una especie de triunfo o de victoria con el documento dado a conocer ayer, precisamente después. ¿Usted cree que alguien ganó de estos dos, que cada uno se atribuye precisamente alguna especie de logro con el resultado de lo que ocurrió el día de ayer en la OEA en esta declaración? Sí, no creo que tengamos que verlo en esos términos, sino en que esto significa un aporte para resolver la situación de crisis en Venezuela. Y creo que en ese sentido todos ganaron porque se aceptó que hay una situación de crisis que amerita ser considerada por el Consejo Permanente. Amerita la recomendación de que los derechos humanos sean respetados en Venezuela. Amerita la consideración de que los procedimientos constitucionales como el referéndum revocatorio sean parte de esa declaración. Amerita la consideración de que se ponga sobre la mesa otras alternativas de trabajo, como es específicamente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, creo que todos los venezolanos ganan con eso, y eso es la parte más importante de todo esto. Arranca un camino para resolver los temas de los venezolanos. Y a mí verdaderamente la evolución que ha tenido la situación de alguna manera nos va complaciendo porque nos vamos acercando a los objetivos. O sea, para tomar un ejemplo muy simple, o sea, hace una semana, 10 días, 3 países sacaron una declaración en la cual hacían las referencias abstractas al diálogo y poco más. Esos mismos países más otro más sacan otra declaración una semana después diciendo que es muy importante la realización del referéndum revocatorio. Es una evolución de los casos y creo que eso es la contribución que está haciendo la Organización de Estados Americanos en este momento. Una sacudida hacia el interior de la política venezolana, pues al momento de invocar la Carta Democrática, y ahora lo estamos viendo ya a nivel regional. La pregunta concreta en torno a esto es saber su lectura a ciertas reacciones que ha habido entre ayer y hoy. Por ejemplo, una convocatoria del presidente Nicolás Maduro para una conferencia de prensa a medios internacionales, algo no usual, está pautada para mañana, no sabemos si va a ocurrir. Por el otro lado, la aceptación por parte de las autoridades de la apelación por parte de la defensa de Leopoldo López, pero por el otro lado también entonces la quinta cancelación de la reunión del Consejo Nacional Electoral a la oposición para el tema de las firmas con el referendo revocatorio. ¿Cuál es su lectura a todas estas situaciones no acostumbradas, no quiero decir irregulares, pero sorprendentes, porque pasan a raíz precisamente de esta reunión del Consejo Permanente y a raíz también de la invocación de la Carta Democrática de parte suya? ¿Cuál es la lectura de usted a estas reacciones al interior de Venezuela?
La importancia que tiene la cooperación internacional en la defensa de la democracia. Todo esto se ha movido a partir de las iniciativas que hemos recibido de la Asamblea Nacional de hacer un planteo a la Secretaría General de invocar la Carta. Y las iniciativas que hemos tenido desde ese momento han llevado a una serie de reacciones en cadena que van todas acercándonos al objetivo de alcanzar un mejor funcionamiento de la democracia en Venezuela. Entonces, creo que es importante seguir haciendo aportes en esa dirección, de seguir arrimando para que podamos en algún momento tener mejores resultados todavía. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay hechos que deben ser especialmente considerados. Una amenaza de un juicio por traición al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y eso es un punto importante, porque si verdaderamente se va por ese camino de enjuiciar al presidente de la Asamblea Nacional, estaríamos ya en un punto definitivo de ruptura institucional. Entonces tenemos que seguir estos casos muy de cerca y no permitir que pasen y que malas prácticas como esta se lleven a cabo en ningún país, en este caso puntual Venezuela, al respecto. Importante este punto de Henry Ramos Alup, porque hay la intención o la petición, si no estoy equivocado, para poder comparecer, por decirlo de alguna forma, ante el Consejo Permanente con el tema Venezuela. Sí. Esto ya se lo ha comunicado, va a ocurrir, ya es un hecho que comparecerá el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, cuando se tenga fecha para hablar acerca de la invocación de la Carta. Sí, mira, o sea, durante la presentación que haremos en esa oportunidad vamos a utilizar testimonios en video y un testimonio en directo. O sea, sería absolutamente improcedente por parte del Consejo Permanente rechazar material probatorio en ese caso de aplicación de la Carta Democrática. Así que no sería admisible y sería un obstáculo que se daría de cabeza contra lo que debe ser la realidad jurídica que debemos aplicar. Ahora, dígame usted, porque y esto lo explicaba a la audiencia, son dos casos, o no dos casos, son dos momentos paralelos. Lo que estaba ocurriendo ayer en el Consejo Permanente, esta declaración o esta declaratoria que se presenta, y la otra es el tema de la Carta Democrática. Explíquenos cómo es que se dan estos dos y de qué forma funcionan independientemente. Pero si usted lo ve, son esencialmente complementarios y además también la declaración de ayer deja abierta con claridad esta perspectiva de aplicar la Carta Democrática. Y como hemos señalado antes, los temas que hacen a la sustancia del asunto de crisis venezolana que abordamos en nuestro informe y que vamos a abordar en el caso de cuando se dispare el procedimiento del artículo 20, en definitiva son muy diferentes los contenidos, o sea que estamos yendo en la dirección correcta y estamos definitivamente logrando mecanismos que nos van acercando al resultado de los objetivos, como señaláramos antes. Claro, y dejarlo claro que entonces son paralelos. Ahora, ¿ve el resultado usted de la declaración ayer de los países, obviamente, que se van hacia el punto del diálogo en esta propuesta que ya le habían hecho también 3 expresidentes en República Dominicana? En fin, ¿usted cree que el resultado vaya a ser diferente después de presentar pues evidencias, por decirlo de alguna forma, o testimonios de alguna forma? ¿No cree que el resultado vaya a ser el mismo? Que este es un antecedente de fijar postura ya por parte de los estados miembros en torno a cómo manejar este tema de Venezuela. ¿Por qué cree que el resultado pueda ser diferente en el tema de la Carta Democrática? Primero porque es otra la fundamentación.
Es otra la contundencia del reporte que hicimos. Contiene elementos muy diferentes y la imperatividad de que los países se pronuncien y analicen los mismos a la hora de evaluar la situación institucional en Venezuela. Y después las gestiones al diálogo tienen que ser con contenido. El diálogo no es un concepto abstracto, no es sentarse a hablar. Dialogar es un compromiso con los resultados que se quieren obtener. Y eso es algo muy diferente, que los países van a tener que moverse en esa dirección a la hora de promover nuevas soluciones. El diálogo como concepto abstracto no funciona ni siquiera ahora. Usted ve que en la reunión de Santo Domingo hubo planteos por parte del presidente del Consejo Permanente. Y esa dilación, esa falta de eficiencia, definitivamente afecta los tiempos que manejamos. Pero de nuestra parte siempre estuvo, primero, un espíritu de cooperación, de coordinación, y además no fue algo que actuábamos con precipitación ni con apuro, sino que fuimos dando los pasos necesarios y 2 meses y medio definitivamente así lo atestiguan. Y recuerdo que aquí hablábamos en el programa aproximadamente hace 2 meses, 1 mes y medio acerca de esto, precisamente, ya lo hablábamos usted y yo, lo recuerdo muy bien. Ahora, exactamente. Secretario, dígame usted, ¿quién es o quién le pidió dilatar el informe? ¿Quiénes fueron los que le pedían que tardara un poco más de tiempo, esperara una semana más? ¿Quiénes le piden eso? No, pero la espera de una semana más fue un planteo de la presidencia del Consejo Permanente el día viernes, poco antes, alrededor de las 7, y nosotros a las 7:30 ya habíamos contestado por escrito diciendo que, bueno, si había un planteo formal de los países, estábamos dispuestos a atenderlo, y también teniendo en cuenta la simultaneidad con la declaración que eventualmente fuera a sacar el Consejo Permanente. Y eso fue muy claramente expresado y por escrito. Lamentablemente, cuando se hizo una comunicación a los países al respecto, no se informó de esta propuesta y se dijo que nosotros no habíamos aceptado posponer la fecha, lo cual era definitivamente estaba faltando a la verdad esa afirmación. Estamos hablando concretamente, para que se ubique nuestra audiencia, del embajador Juan José Arcuri, presidente del Consejo Permanente, que es el representante permanente de Argentina, y aquí quiero entrar en este punto. Yo veo que ha dado a conocer el día de hoy precisamente el documento en donde tiene el agrado de erigirse, pues para los efectos, en cuanto a la convocatoria urgente del Consejo Permanente. Aquí tengo el documento que le hace llegar precisamente al presidente del Consejo Permanente. Ahora le quiero preguntar, ¿viene esta solicitud por parte precisamente del presidente del Consejo Permanente, a nombre tal vez de otros estados también, pero también se suman a eso declaraciones realizadas precisamente por la canciller de Argentina, Susana Malcorra, donde dice que no hay forma de resolver el problema del país importando la solución desde afuera, y que está convencida de que aún tienen posibilidades de encontrarlo, refiriéndose prácticamente a que la Carta Democrática pues no tendría ninguna solución a la conflictiva venezolana. ¿Qué opina acerca de esta postura y de cómo se ha venido planteando por parte de la canciller Susana Malcorra? Y bueno, me dice usted que hay dilación tal vez un poco en el trabajo de distribución del presidente del Consejo Permanente. ¿Qué opina acerca de esto en el tema Argentina y estos dos personajes del mismo? Los puntos concretos los puntos concretos ya hicimos referencias de dónde estuvieron las dilaciones. Se nos pidió posponer una semana más la presentación del informe. No se había distribuido todavía 48 horas después, más de 48 horas después. Y por otra parte, tampoco se le dio uso de la palabra al jefe de gabinete ayer durante la reunión del Consejo. O sea que definitivamente han sido por lo menos 3 hechos concretos que podemos señalar hoy. Respecto a lo demás, nosotros también hicimos referencia muy directa a la importancia que tiene, y para nuestros países del sur, Uruguay,
Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, saben lo que es la defensa internacional de la democracia y cómo incide cuando la democracia es defendida desde afuera, desde el exterior, cómo se generan nuevos espacios, nuevas oportunidades para retomar el mejor funcionamiento de la misma. Esa presión internacional, esa dimensión de trabajo internacional en otros casos, los mecanismos que tenemos hoy mucho más institucionalizados y mucho más sistémicos, dan posibilidad y capacidad de respuesta para los problemas concretos que puede tener la democracia en cualquiera de los países. Entonces, sin conocer exactamente las afirmaciones, pero sí conocemos el compromiso que ha tenido el presidente Macri con esta postura respecto a Venezuela y definitivamente hemos adherido a cada uno de los lineamientos que el señor presidente de la República Argentina ha hecho respecto a la necesidad de una mejora sistémica en la democracia venezolana, la liberación de los presos políticos, el equilibrio de poderes, un funcionamiento del Estado más real, acorde con la democracia. Ayer se da un texto, después de un debate larguísimo de más de 10 horas, es presentado por México, copatrocinado por Argentina precisamente, Estados Unidos, Barbados, Perú. Hubo rechazo inicialmente por Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Usted sabe el resultado del mismo. Se habla, pues, básicamente de nueva cuenta del mecanismo del diálogo, incluso apoyándose en lo que ya habían planteado el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Zapatero, el expresidente Torrijos, pero muchos califican esto que se da a conocer ayer, este texto que se adopta ayer, como muy débil. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? La respuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando regresemos de la pausa comercial en este programa especial. Se habla, pues, básicamente de nueva cuenta del mecanismo del diálogo, incluso apoyándose en lo que ya habían planteado el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Zapatero, el expresidente Torrijos, pero muchos califican esto que se da a conocer ayer, este texto que se adopta ayer, como muy débil. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? Primero vamos a ver lo positivo. Es la primera vez que el Consejo Permanente de la OEA analiza la situación de crisis en Venezuela desde que comenzaron los problemas en el 2014. Entonces es un primer paso muy importante porque se rompe un estigma, un paradigma sobre el cual había funcionado la organización, que el tema Venezuela no se trataba. Después hay una evolución favorable en el tratamiento de este tema, desde la propuesta originaria, declaración bastante más inclusiva de temas, y deja abierta definitivamente la aplicación de la Carta Democrática, pide respeto a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela, y el apoyo a los procedimientos constitucionales, que es una manera implícita de decir el referéndum revocatorio. Ya regresamos con Venezuela. ¿Se acabó la discusión? Dudas sobre posible aplicación de Carta Democrática. Responde en conclusiones en exclusiva el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le doy la bienvenida al secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro me acompaña en esta entrevista exclusiva precisamente desde la Organización de Estados Americanos. Señor secretario, gracias por esta entrevista exclusiva y gracias por la confianza y acompañarnos aquí en Conclusiones. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Iniciamos en un momento de mucha tensión, de mucho revuelo por decisiones tomadas, por reuniones realizadas. Preguntarle, invocó usted la Carta Democrática a cuenta propia. ¿Por qué? ¿Falta de apoyo? ¿Por qué lo hizo usted a cuenta propia?
No es a cuenta propia, es la utilización de un mecanismo que habilita al secretario general a accionar y activar la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 20 cuando constate la alteración del orden constitucional que afecte el sistema democrático de un país. Recibidos los planteos, porque eso también es el elemento disparador de la Asamblea Nacional Venezolana, hicimos nuestras consideraciones, los estudios correspondientes, que usted ha visto que son muy profundos y detallados, y activamos el mecanismo sobre esa base. Entonces, el trabajo que se hizo definitivamente está apoyado en la sustancia de los mecanismos que tiene la Organización de Estados Americanos en función de sus instrumentos jurídicos. Efectivamente, es el artículo 20, ya lo había yo mencionado en varias ocasiones antes de que se tomara esta decisión. Sin embargo, pareciera que hay malestar por parte de algunos estados, no puedo especificarle cuáles, porque sienten que actuó precisamente, a pesar de que es un procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 20, hay quienes sienten, estados que sienten que actuó usted precisamente así, de cuenta propia. ¿Qué les diría? ¿Esto fue necesario por algún motivo? No, y además los estados saben que eso no fue así. Hicimos el esfuerzo de reunirnos con la gran mayoría de los estados, con prácticamente todos. Fueron informados de cada uno de los pasos que habíamos dado y los que estábamos por dar. Les dimos los tiempos, dimos un detalle de los capítulos que iba a tener nuestro informe. Hemos puesto a consideración de los países permanentemente cuáles eran nuestras ideas al respecto y por lo tanto fuimos socializando la información durante el tiempo de las últimas 2 semanas que tuvo este proceso. O sea que no es una definición acertada decir eso. Exactamente al contrario, demostramos especial apertura, a pesar de que ello podía definitivamente afectar la dimensión de nuestro trabajo, dado que gran parte de la información que íbamos a poner a disposición hasta determinados momentos podía ser confidencial o necesario mantener su confidencialidad. Secretario Almagro, esto que menciona es muy importante porque hay ciertas dudas o, vamos a decirlo así, rumores que yo quisiera que usted me aclarara. Se pensaba que esta invocación de la Carta Democrática podría haber sido hecha más adelante, es decir, no en el momento en el que lo hizo. Sin embargo, hay quienes señalan que hubo un intento de bloqueo precisamente a la intención de usted pues, utilizar el artículo 20 para poder invocar la Carta Democrática. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Usted se adelantó en los tiempos? ¿Había algún tipo de movimiento que pudiera bloquearlo? No, si usted ve y chequea la información disponible y abierta que está en muchos sitios, ve que esta iniciativa, esta dinámica tiene por lo menos 2 meses y medio. Desde que se planteó por primera vez por parte de la Asamblea Nacional la posibilidad de venir a hacer esta solicitud a la Secretaría General. Y desde ese momento lo hemos manejado con ponderación, equilibrio, hemos ido paso a paso, nos hemos ido documentando y hemos ido avanzando paulatinamente con pasos firmes y seguros respecto a esta iniciativa. Definitivamente, entonces, no hubo ningún apresuramiento, porque 2 meses y medio para consolidar el trabajo es un buen término como para que los países tengan con claridad el conocimiento de cuál era el camino a recorrer y cuáles eran los planteos que íbamos a sí, nosotros recibimos recibimos 2 o 3 solicitudes de que esto demorara un poco más y que el documento no se presentara y que se diera que
dilatáramos mucho más la presentación del informe. Incluso recibimos una solicitud la semana anterior de dilatar prácticamente una semana más la presentación de este informe. A lo cual nosotros siempre hemos respondido de la misma forma, o sea, tenemos una solicitud que nos pide actuar con urgencia y transmitimos que si había un planteo formal por parte de los países, obviamente que podíamos hacer la consideración. Pero ese planteo formal nunca se realizó, nunca llegó. De todas maneras hay obstáculos que se siguen dando al presente, ¿no? O sea, este documento fue presentado a primera hora del día martes y hasta hoy jueves en la tarde no se había distribuido a los países.